Este es el último ejemplo que vamos a revisar del tema de balance de energía con reacción química, el ejemplo 4. Aquí está el enunciado del problema. Se quema propano a 25 grados centígrados con 25% de aire en exceso a 100 grados centígrados en un proceso de combustión continua. Y el enunciado pues es muy corto, nos pide calcular la temperatura máxima que los gases de salida pueden alcanzar. Y nos dice que utilizamos 100 moles de propano propano gaseoso como base de cálculo. ¿Sí? Antes de resolver el problema, hemos resuelto problemas de este tipo donde entra material al reactor y sale algo. Y hemos calculado Q, ya sea que entre o salga, de manera tal que nosotros podemos establecer qué temperatura queremos que salga el material. Si decimos sale a 25 grados centígrados y entró a 25, si la reacción es exotérmica, pues Q debe ser negativa, hay que enfriar el reactor para que los productos salgan a 25. Si queremos que salgan a otra temperatura, si queremos que salgan a 100 o 200, pues habrá que resolver el balance y establecer pues que si tienes que adicionar calor o tienes que retirárselo. ¿Sí? El signo lo da el balance de energía. Y está asociado ese incremento de temperatura de acá, de la salida, o la temperatura de salida, está asociado, pensemos que es una reacción exotérmica. Lo que va a suceder, de acuerdo a los conceptos que hemos visto, es se va a empezar a liberar calor. Una parte se va a ir o se va a empezar a liberar energía, una parte de esa energía se va a formar enlaces y otra, si resta energía, va a buscar subir la temperatura del material de salida. ¿Sí? Si tú puedes controlar, que es lo que hemos hecho, decir, bueno, el material sale a esta temperatura, entonces cuánto calor retiramos, generalmente si es reacción exotérmica. ¿Qué pasa? Entonces esos problemas pues son los que hemos resuelto. ¿Qué pasa si aislamos el sistema? Si decimos, bueno, no voy a dejar ni que entre o salga calor. Entonces lo voy a considerar que es no permito. Entonces, entrada o salida de calor está prohibido en nuestro sistema. ¿Sí? Eso pues como saben se llama sistema adiabático. ¿Qué va a pasar si no retiramos calor o adicionamos calor? Y pensemos en el ejemplo en el que se nos pide resolver. Metemos propano a 25 grados junto con aire, vamos a hacer la combustión. Como es una combustión, es una reacción exotérmica, se va a liberar mucha energía y parte de esa energía, como saben, pues se va a formar enlaces y otra pues va a buscar subir la temperatura del gas de salida. En este caso pues salen por acá gases, o eso se refiere con los gases de salida. Y esa temperatura va a alcanzar un valor establecido pues, por las condiciones del problema, pero esa temperatura va a ser la temperatura máxima a la que puedan salir los gases, y eso se presenta cuando el sistema estamos en este caso aislado, que se llama adiabático. No permitimos ni que entre ni salga, entonces toda la energía se va a quedar ahí adentro y va una parte, como ya dije, se va a formar enlaces y otra va a buscar subir la temperatura de salida de los gases. ¿Para qué queremos este proceso? En la realidad, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica, lo que hacemos es quemar gas natural, por ejemplo. Lo combustionamos y generamos pues una llama. Esa llama eventualmente la utilizamos, o esa energía la utilizamos para evaporar agua, para generar vapor de agua. Y ese vapor de agua lo utilizamos para mover una turbina y con eso generamos energía eléctrica. Entonces pensemos que aquí estamos, que es este proceso, nada más que estamos quemando propano. Al final necesitamos saber cuál es esa temperatura máxima, por dos razones. Primero, el material que está expuesto a esa temperatura debe resistirlo, es decir, lo que yo dibujé aquí, el material, pues al final aquí, pues esto es un reactor. Las paredes de ese reactor deben resistir esta temperatura de salida de los gases. ¿Sí?
Entonces ese es el primer requisito de por qué es importante establecer esa temperatura. El material del reactor pues debe fundir a una temperatura mucho más alta, si no pues se va a deshacer. Y la otra razón de hacerlo de esta manera diabático y de conocer qué temperatura es que al final mientras más calientes salgan los gases, más energía eléctrica vamos a poder generar. Sí, entonces es importante el proceso para nuestra vida cotidiana. Esa temperatura máxima de los gases también se le llama temperatura de llama adiabática. Sí, lo diabático pues viene por el requisito esto de que el sistema está aislado. Y adicionalmente la temperatura máxima se va a alcanzar siempre que la combustión sea completa. ¿Sí? Entonces aquí como nos piden temperatura máxima se refiere a combustión completa y Q es igual a 0. No dejamos que salga o entre energía en forma de calor del reactor. Bueno, entonces ahora sí vamos a resolverlo, este problema. Entonces tenemos nuestro reactor que es adiabático. Entonces Q es igual a 0. Y tenemos dos entradas. La de arriba pues va a ser los 100 moles, va a ser el combustible. 100 moles de propano que entran a 25 grados centígrados de acuerdo al enunciado. Y la otra corriente que entra, el enunciado dice que entra a 100 grados y es aire. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer, pues voy a dividir el oxígeno y el nitrógeno. Entonces N0 van a ser los moles de oxígeno gas que entran y 3.76 N0 pues es el flujo o los moles de nitrógeno que entran. Ya saben que el 3.76 viene pues de la composición de oxígeno y nitrógeno en el aire ambiental. Eso es lo que entra y salen pues los gases. Van a salir a una temperatura que no conocemos. ¿Sí? Entonces solo lo voy a marcar ahí. Y N1 van a ser los moles, como es combustión completa, pues ya sabemos que se va a producir CO2. Voy a producir agua. Nos va a restar oxígeno porque lo estamos alimentando en exceso, entonces será N3. Y el nitrógeno pues no vamos a etiquetar, es 3.76, lo que él no reacciona, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces ahí está, ya está etiquetado el sistema, voy a escribir aquí la reacción de combustión. Entonces tenemos propano gaseoso que combustionamos con oxígeno, ya lo voy a escribir balanceada. Producimos CO2 más agua y es agua líquida. Recuerden que la reacción de combustión así está, así se escribe, con agua líquida, no como agua vapor como está realmente saliendo el agua acá. Esta reacción pues es una reacción de combustión y tiene pues una entalpía de reacción asociada estándar, ¿sí? Que es igual a menos 2220 kilojoules, ¿sí? Y esto está en la tabla, lo pueden encontrar en la tabla B1 o en el NIST, y es para la reacción de combustión, entonces es el calor de combustión estándar, ¿sí? Ahí lo pueden verificar que ahí está. Ya está etiquetado la reacción, el diagrama de flujo y diagramos grados de libertad. Y voy a contar con balance atómico.
Entonces incógnitas son 1, 2, 3, 4, 5. Incógnita 5, que sería N0 hasta la N3. Y la temperatura de salida de los gases. Balances atómicos. Pues serían carbono, de acuerdo a la reacción, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces podemos hacer 3, los restamos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y tenemos el balance de energía. Que es una ecuación adicional, -1. Y el enunciado menciona el porcentaje de exceso. Entonces eso también lo escribimos eventualmente como ecuación. Porcentaje en exceso. -1. Y esto entonces nos va a dar grados de libertad igual a 0. Bueno, de acuerdo al procedimiento, ahora escribimos las ecuaciones. Entonces, balance de oxígeno. El oxígeno pues está entrando aquí, nada más, sería 2N0. Y sale con el CO2, con el agua, como el mismo. Pues sería 2 por N1 más N2 más 2 por N3. Ese es el balance entonces de oxígeno. El balance de carbono ahora. Carbono pues está entrando nada más en el propano, que serían 3 por 100. Y sale nada más aquí en el CO2, que sería 1 por N1 o N1. Hacemos ahora el balance de hidrógeno. El hidrógeno pues entra también acá con el propano, sería 8 por 100. Y sale con el agua, sería 2N2. Y escribimos ahora nuestra ecuación de porcentaje en exceso, que el enunciado dice que es 25% en exceso de aire, que ya saben que también es 25% en exceso de oxígeno. Entonces lo que entra lo escribimos como ecuación, entran 100 moles de propano. Y calculamos primero el estequiométrico, el requerimiento estequiométrico, que son 5 moles de oxígeno por cada mol de propano. Eso nos da el requisito estequiométrico, lo multiplicamos por 1.25 para agregar el exceso, y eso debe ser pues N0, lo que se está alimentando de oxígeno. Bueno, entonces ahí están las ecuaciones, los balances atómicos y el porcentaje en exceso. Voy a escribir, bueno, todavía no voy a escribir el balance de energía. Lo que sí voy a hacer es calcular G. Como el enunciado no establece que salga, más bien como nos pide la temperatura máxima es bajo combustión completa, y no sale entonces propano del sistema, por eso no está etiquetado. Entonces no sale propano, perdón. Entonces el propano consumido pues son los 100 moles que alimentaste. Entonces lo voy a escribir aquí, grado de avance, que es la letra esta G, es cuánto se consumió, que serían 100 moles de propano consumido, entre el valor absoluto de su coeficiente estequiométrico, que es 1,
o 1 mol, más bien, escribiendo las unidades. 1 mol, entonces es 100. El grado de avance de la reacción pues es 100. Y eso se va a calcular porque voy a utilizar, o se va a requerir, porque el balance de energía lo voy a hacer con el método de calor de reacción. Entonces con ese método va a ser y nos vamos a necesitar el valor de G. Bueno, siguiendo con el procedimiento, necesitamos hacer nuestra tabla y escribimos las referencias de acuerdo al método. De acuerdo al método son las especies moleculares como aparecen en la reacción para lo que sea reactivo, pues. Entonces las referencias son, podemos ver la reacción si queremos. Entonces sería C propano gaseoso, oxígeno gaseoso, CO2 gaseoso y agua líquida. Entonces el método establece que ellos van a hacer la referencia. El nitrógeno pues, también tenemos que escoger una referencia con que él no participa en la reacción, no es mucho problema. Seleccionamos nitrógeno como gas, como existe pues. Y todos estos deben estar a 25 grados centígrados y una atmósfera, de acuerdo al método. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con este. No es como está saliendo en el diagrama de flujo, que es como vapor, es como está en la reacción. Bueno, entonces ahora sí hacemos la tabla. Especies, pues las mismas que escribimos aquí arriba. Propano, oxígeno, nitrógeno, CO2 gas y aquí sí sería agua vapor porque las especies aquí pues son lo que está entrando y saliendo de nuestro sistema. Entonces estas son las especies. Asignamos ahora lo que entre. De este entran 100 de propano, de oxígeno entra N0 y de nitrógeno entra 3.76 N0. Y de estos dos no entra nada. Asignamos entalpías para quien existan. Sería H1, pero el propano entra a 25 grados. Entra a 25, entonces ya podemos asignar que su entalpía es 0. Es igual pues que la referencia. H2, H3. Estos no van a ser 0 porque entran a 100 grados. Estos no existen. Lo que salga del sistema, este no sale. Este es N3. Este es lo mismo que entró. Este es N1 y este es N2. De acuerdo a nuestro etiquetado, como podemos ver. N3 es para oxígeno y N1 para C2 y N2 para H2O, que es lo que ya completé aquí. Y entalpías específicas, esta no necesitamos. Y de aquí para abajo sí, H4, H5, H6 y H7. Bueno, entonces ahí está la tabla. Ahí está la tabla, de acuerdo al método. Y a los pasos. Vamos a escribir el balance de energía.
para el método de calor, calor de reacción, que sería Q, que es igual a 0, es igual a delta H, y de acuerdo al método es igual a G, que ya lo calculamos, en el calor de reacción estándar, que ya también tenemos su valor, y luego pues son los productos de lo que salga. N3 por H4 sería el primero, más 3.76 N0 por H5, y más N1 por H6 más N2 por H7. Eso es lo que sale, lo tenemos que sumar y le restamos los productos, que sería el menos 100 por 0, lo voy a escribir ya aquí de una vez, el 0 de H1, y menos N0 por H2, y menos 3.76 N0 por H3. Ese es entonces el balance de energía. Ya sustituí aquí que Q es 0, que es un sistema adiabático. Para la solución que vamos a ver en el siguiente video, vamos a establecer que Q es una incógnita y vamos a buscar donde Q sea igual a 0. Eso quedará más claro en el video de la solución. Entonces ahí está el balance de energía. Y lo que continúa pues es establecer las expresiones para los cambios de entalpía. Estos dos ya los conocemos. Este es 100, este es menos 2220. Entonces los términos ya los conocemos. Al resolver las ecuaciones simultáneas pues van a salir de N0, N1, N2 y N3. Y lo que necesitamos establecer es cómo vamos a calcular las entalpías. Entonces, como siempre es referencia, nos movemos al estado de entrada o salida. ¿Sí? Entonces, para H2 es para el oxígeno. El oxígeno entra a 100 grados. Pudiéramos hacer la integral, pero en la tabla B8 podemos extraer el valor de esa entalpía. Sería la entalpía específica del oxígeno gas, y la vamos a extraer a 100 grados centígrados. Esto va a salir de la tabla B8, y podemos usar la tabla B8 porque la tabla B8 la referencia es 25 grados centígrados y los gases. Entonces por eso es que podemos hacerlo. La otra alternativa pues sería integrar, sería decir pues H2 es la integral del Cp del oxígeno gaseoso de T de 25 a 100. ¿Sí? Y deberemos obtener un valor similar. Me voy a quedar así con la otra. Para H3, que es el nitrógeno, pues es una situación similar. Podemos utilizar también la tabla B8. Entonces así lo voy a dejar aquí escrito. Esto va a ser el H del nitrógeno gaseoso específica a 100 grados centígrados. También lo podemos extraer de la tabla B8. En el video de solución van a ver dónde encontró los valores. Ya debería ser claro a estas alturas. Bueno, H4 es para el oxígeno que sale. Ese oxígeno sale a una temperatura que no conocemos, es una incógnita. Ahí sí va a haber que establecer una integración, porque es un cambio tipo 2, ya que nuestra referencia pues sigue siendo 25 grados centígrados. No hay cambio de fase, solo cambio de temperatura. Entonces H4 pues es la integral del Cp del oxígeno gaseoso de 25 a una temperatura incógnita T. ¿Sí? El Cp del oxígeno gaseoso pues va a salir de la tabla B2. Entonces tabla B2. H5 sería para el
para el nitrógeno, también a una temperatura que no conocemos. Sobre qué integral Cp del nitrógeno gaseoso de T de 25 a T, que no conocemos. Este Cp también sale de la tabla B2. H6 es para CO2, también a la temperatura de salida. Entonces H6 pues va a ser algo similar, casi un cambio tipo 2. Cp del CO2 gaseoso de la referencia, que es 25, hasta una temperatura que no conocemos. ¿Sí? Entonces, y esto también sale de la tabla B2, como ya lo han hecho. Y nada más resta H7. H7, de acuerdo a lo que hemos visto, es para el agua. Nuestra referencia es agua líquida a 25. Entonces voy a escribir aquí, estamos con agua líquida a 25 grados centígrados, y como aprendimos fue, pues calienta esto hasta el punto normal de ebullición, y luego ya lo evaporamos, y finalmente lo que seguiría para nuestro proceso pues sería hacer el cambio de temperatura a esta temperatura, que es una incógnita. Entonces, como aprendimos, debería de haber 3 etapas: un cambio tipo 2, cambio de temperatura; un tipo 3, que es cambio de fase; y luego otra vez tipo 2. Entonces voy a escribir esto para H7. Entonces H7 sería la integral del Cp del agua líquida de 25 a 100, luego más el calor latente de vaporización del agua, que lo podemos extraer de la tabla B1 a 100 grados centígrados, y ya tenemos vapor, y ahora lo calentamos. Entonces ahora es el Cp del vapor de 100 a mi temperatura incógnita. ¿Sí? Entonces eso sería H7. Si se va a utilizar obviamente aquí la incógnita pues y como está involucrada en integrales, pues podríamos hacer todas las integrales a mano para que nos quedaran las incógnitas de temperatura y los flujos, o los moles estos, y que el IHT lo resolviera. El IHT, como saben, también hace las integrales, las hace de manera numérica. Y como van a ver en el video de solución, lo que se va a hacer en el IHT es variar esta temperatura final de las integrales hasta que encontremos Q igual a 0. Cuando vean ese video, pues, espero que sea más claro a qué me refiero. La limitación del IHT es que solo hace las integrales, todas son en los mismos límites. Es decir, estas 3 que están aquí, pues sí tienen los mismos límites, van de 25 a T. Entonces esto no sería problema para el IHT. El problema es, por ejemplo, aquí que esta va de 100 a T, entonces el límite inferior ya no es el mismo, y esta tiene el límite inferior igual que las otras, pero el superior no. Entonces eso no se puede hacer en el IHT. En algún otro software seguramente sí se puede hacer, o como digo, pues tendrían que hacer las integrales a mano. Una alternativa, en este caso que H7 corresponde a cambio de agua, pues tenemos otra alternativa, H7. Bueno, antes de escribir H7, podemos escribir esta ruta, es decir, tenemos agua líquida a 25 grados centígrados y la podemos entonces evaporar a 25 grados centígrados, y luego ya de aquí nada más la calentamos hasta la temperatura T. Y este entonces tendría que ser el calor de vaporización o la entalpía de vaporización, pero a 25 grados centígrados para el agua. ¿Sí? La ventaja es que para el agua sí hay información de entalpías de vaporización. Entonces ahí en el video de la solución van a ver de dónde extraigo ese valor, pero está en la tabla, me parece que es en la B4 o en la B5. ¿Sí? Entonces otra alternativa para calcular H7, porque se dispone de este dato, es nada más entonces tomarlo a él, delta H de vaporización,
lo voy a especificar aquí a 25 grados centígrados. No es pues este valor de acá, que es el de a 100 grados centígrados. Y la otra parte, que sería Cp, ya lo hicimos vapor de agua. Y ahora lo calentamos de 25 a T. ¿Sí? Y de esa manera entonces, ahora sí, los límites de mis integrales pues son los mismos. Y entonces sí puedo resolver el problema en el LHT. Entonces revisen el video de la solución de este problema. ¿Sí? Ahí van a ver cómo es que encontramos T y los flujos o las cantidades.